Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todas. Soy la doctora Georgiana Martínez Garnelo y Calvo, Senior Fellow de la Unidad sobre Sociedades del Conocimiento de Educación de COMEXI. En nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, les doy la más cordial bienvenida a este webinar sobre educación en la era digital. Tras la pandemia del COVID de 2019, la educación indiscutiblemente está en continua y profunda transformación, especialmente en la manera en cómo se enseña, pero también cómo se aprende en todo el mundo. El acceso a las tecnologías digitales ha permitido que nuevas formas de interacción, colaboración y personalización del aprendizaje haya traído nuevas oportunidades, pero también nuevos retos y desafíos. Parte de estas características de esta nueva educación es el acceso global, pero también flexible, uso de nuevas herramientas colaborativas, desarrollo de competencias digitales, flexibilidad, entre muchas otras. Para profundizar y analizar más sobre el tema, contamos con valiosos expertos a los que doy la más cordial bienvenida. En primer lugar, tenemos a la maestra Tania González Hernández, quien es docente de tiempo completo en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, en donde se ha desempeñado como subdirectora de formación docente, entre otros cargos. Cuenta con estudios de maestría en innovación educativa por la Universidad Intercontinental y en la actualidad se encuentra cursando el doctorado en educación en la misma institución. Su línea de investigación se centra en el uso pedagógico de las herramientas de IA para que incidan en la mejora de la experiencia educativa. También nos acompaña el doctor Maura Velar Castañeda. Es doctor en gestión e intervención educativa por parte del Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado. Es presidente de la Comisión de Educación de Calidad del Centroamérica y Caribe por parte de la Unidad de Naciones Unidas para el Cambio Climático para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la Agenda 2030. Es rector del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México y coordinador del grupo académico de este SNTE, sección 36, colaborador del Consejo Académico Seccional del SNT, sección 36, e integrante del equipo nacional SINADEP, además de profesor universitario. También contamos con la participación del doctor Víctor Manuel Prudencio, quien es rector de la Universidad del Pedregal. A lo largo de más de 20 años, el doctor Víctor Prudencio ha impartido cátedra en diferentes instituciones de educación superior, en programas de licenciatura, de posgrado, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Ortega y Gasset, entre muchas otras. Es autor del libro del Este, Europa del Este y Central, su transformación y colaboración en relación en México y la Unión Europea. Cuenta con una muy amplia experiencia en programas de cooperación internacional en la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Centroamérica y Cuba, así como también Canacintra, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, entre muchos otros. Es además analista en diversos medios de comunicación como el Instituto Mexicano de la Radio, Revista Vértigo, ASTV, Bitácora Mexicana, Cadena 3 y el periódico El Financiero, por mencionar solo algunos. El evento contará con la moderación del doctor Fernando Abrego Camarillo, quien es doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional, profesor y subdirector de telesecundaria en los servicios educativos integrados del Estado de México, además de investigador y catedrático de tiempo completo en la Academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en diferentes publicaciones de libros y revistas, así como congresos en temas educativos y asuntos internacionales. Es columnista muy recurrente en el periódico de El Sol de Cuernavaca. Sean bienvenidos todos. Doctor Fernando, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer el tiempo que todos amablemente contribuyen para poder llevar a cabo este webinario. Agradecer, por supuesto, al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y en especial a la Unidad de Estudios de Ciencia y Educación. Muchas gracias, doctora, por presentarnos, por pues dar esta introducción muy importante sobre un tema que nosotros hemos considerado dentro de esta unidad de estudios y reflexión muy importante y trascendental y que pues evidentemente está en boca de todo mundo. Estamos hablando del tema de la inteligencia artificial y la educación y bueno, pues para ello ya no voy a repetir las semblanzas de los colegas que están aquí, pero que muy amablemente tienen
el espacio y, por supuesto, el expertise para poder platicarnos acerca de ello. Quiero decirles que, pues antes de darles la palabra, pues existen algunos retos importantes que la educación en todos sus niveles han afrontado a lo largo del tiempo. Sin embargo, en estos últimos años se han desarrollado herramientas tecnológicas que han ido ayudando poco a poco a aminorar las distancias entre la sociedad, acercando a unos y a otros en un tema fundamental para el devenir global. Tiene que ver con la educación. Por ello, el desarrollo educativo actual no es que tenga que ver solo con la cobertura, como en muchos lugares se acostumbraba, sino con cómo estas políticas ayudan a que el tema educativo trascienda a través de la evolución tecnológica y sus diferentes rubros. En este sentido, la inteligencia artificial, como lo indica la propia UNESCO, proporciona el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores de la educación actual, tales como innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, además de acelerar el proceso para la consecución de el Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 4, que habla de educación de calidad. De hecho, este tema es tan importante que la propia UNESCO exige un enfoque de la inteligencia artificial centrado en el ser humano para solucionar las desigualdades en materia de acceso al conocimiento, la investigación y la diversidad en las expresiones culturales. Es así que antes de dar paso a la opinión de los expertos que nos acompañan hoy, es importante recordar que la inteligencia artificial debe permitir que cada cual pueda sacar provecho de la revolución tecnológica en curso y acceder a sus frutos, fundamentalmente en términos de innovación y conocimientos, tal como lo expresa la propia UNESCO. Es más, el uso de la inteligencia artificial debe permitir el acercamiento de los más desfavorecidos a su uso, de aquellos que no le tienen al alcance y que seguramente les sabrán utilizar de una manera que beneficie a la sociedad y que, como lo mencionaba con anterioridad, elimine las diferencias y las brechas entre quienes nos dedicamos a la educación, de un lado y del otro. Para ello, quisiera iniciar con un tema que me parece muy importante y que tiene que ver con las habilidades digitales docentes. En este sentido, es importante que desde la perspectiva de quien está encargado de perpetrar, de llevar a cabo, de transmitir el conocimiento, es decir, los docentes, pues estén en este conocimiento y reconocimiento de las habilidades que se tienen en materia digital y que ahora son indispensables para su desarrollo. Entonces, yo quisiera empezar preguntando a la maestra Tania, ¿cuál es su opinión en cuanto a, o cómo ve usted, maestra, cómo estas habilidades que los docentes debemos tener pueden ayudar a transformar la experiencia y el entorno educativo de los alumnos, que por cierto cada vez está más digitalizado? Y a su vez, por supuesto, cómo las habilidades digitales de estos mismos docentes contribuyen a un desarrollo en un aprendizaje auténtico de nuestros estudiantes, sobre todo ahora en el que la inteligencia artificial y el acceso a la información es tan común. Gracias, doctor Fernando, un gusto. Pues me toca iniciar con esta importante pregunta que implica, pues obviamente, retos para los docentes y sus habilidades, ¿no? Cuando hablamos de habilidades digitales, pareciera que tiene únicamente que ver con el uso instrumental de las tecnologías. Lo cierto es que es más complejo que esto, ¿no? O sea, si bien está implícito el uso, el saber, el cómo, hay otras dimensiones que son todavía de mayor valía y que en esas despliega realmente el docente, pues su verdadera habilidad, que es la cuestión pedagógica, por supuesto, ¿no? Esas estrategias de enseñanza-aprendizaje que van implícitas en el uso de las tecnologías digitales, pero también obviamente su conocimiento disciplinar. Entonces es como una triada, ¿no? La habilidad digital no va por sí sola únicamente orientada a la tecnología, sino que se apoya en ella. Porque la tecnología al final es eso, ¿no? Es ofrecer soluciones. En este caso, soluciones que enriquezcan las experiencias educativas. Entonces creo que en este sentido se va transformando no solo el qué enseñamos, sino el cómo lo enseñamos. Y aquí en el cómo y en la construcción de la experiencia es justo donde está el aporte de mayor valor del docente, ¿no? Atendiendo pues justamente a este contexto actual en donde pues estas tecnologías están al alcance,
¿no? Aún considerando las brechas, por ejemplo, en esta cuestión es importante que reconozcamos los avances que hay en cuanto al acceso a estas tecnologías. Lo cierto es que en nuestro país en particular se ha avanzado bastante a partir de la pandemia, ¿no? Que es un referente sin duda importante. Lo que aún es tarea pendiente es la habilidad digital y la alfabetización digital, ¿no? Si bien hay acceso a estas tecnologías, aún existen pues retos, huecos que atender en cuanto a cómo utilizarlas de manera crítica, de manera reflexiva, porque en este mar de información y de posibilidades que hay de soluciones en cuanto a la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en general, son estas habilidades las que van a tomar más protagonismo, ¿no? Este pensamiento crítico, esta cuestión de ser mucho más analíticos y va desde la docencia. Sí va desde la docencia para justamente ir también pues promoviendo esto en el uso de los estudiantes de cualquier nivel educativo. Desde lo básico, o sea, desde ahorita, desde lo básico, es importante que los niños empiecen a tener esta serie de habilidades y que estas experiencias de aprendizaje se enriquezcan de esta forma, ¿no? Los compromisos son enormes y esto no solo, pues va a seguir avanzando a pasos agigantados. Creo que cada que reviso pues algunas redes y documentos, encuentro que hay una nueva herramienta de inteligencia artificial y ahora para esta otra función. Entonces, ¿cómo aprovechamos, no? En todo este mar es algo, pues sin duda complejo que no va que va más allá de lo instrumental. Y bueno, ahí dejo mi contribución en este momento. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante las reflexiones que vas mencionando, maestra, porque pues nos hacen pensar y repensar, ¿no? Nuevamente hacia dónde vamos y cómo estamos orientados. Y en este orden de ideas, aprovechando su expertise, doctor Prudencio, usted en el ámbito superior, ¿cómo ve esta parte de de las habilidades digitales de los docentes? ¿Estamos realmente inmersos? ¿Qué nos hace falta? Eh, Evidentemente siempre hay algo por aprender, pero ¿vamos por el camino correcto, doctor? Gracias, doctor Fernando. Un gusto saludar a todos. Un excelente tema. Yo recuerdo que en marzo 2020, ¿sí? Voy a contar la experiencia. Marzo 2020, cuando nos vamos a casa, nosotros teníamos 5 semanas de haber empezado el semestre y nos vamos a casa, ¿sí? Y empiezo a recibir renuncias de mis profesores, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de mis profesores de aquí de la universidad ya estaban en edad de jubilarse. Y muchos, lo primero que me dijeron es, yo ya no quiero capacitaciones, no me hablo con la tecnología, ¿sí? Y ahí está mi renuncia. Entonces, fue un reto para los profesores, ¿sí? Que ya estaban próximos a jubilarse o que ya tenían la edad para jubilarse y que no lo habían hecho porque les gusta, y lo ha dicho usted muy bien, doctor, el gusto por la educación es la verdad que es algo que nos invade. Entonces, no importa la edad, no importa nada. El tiempo lo dedicamos. Y los profesores así lo hacen. El tema es que cuando viene la pandemia, sí, evalúan. Muchos inclusive me comentan que evaluaron con su esposa, evalúan con sus hijos y dicen, yo hasta aquí llego, mi renuncia, no voy a tomar los cursos de capacitación. Entonces tenemos que renovar, ¿sí? Eso nos obliga a renovar con los profesores jóvenes. Por supuesto que fue un reto, no solamente para la universidad que represento, para todas las universidades y en todo el mundo, ¿sí? Hoy, hoy puedo decir que, claro, las universidades tenemos que invertir, ¿sí? En esta capacitación para los profesores, que muchos profesores ya jóvenes ya nacieron con esto, entonces es relativamente fácil. Por supuesto que también otro reto, y ya lo veremos más adelante, pues son temas de transparencia, de ética, de muchas cuestiones que tenemos que ir englobando en esta propuesta que tenemos ahora de la herramienta. Las herramientas que se tienen hoy de inteligencia artificial están para usarse. Lo único que tenemos que hacer es y cómo las utilizamos. Entonces, el profesor tiene que tener esas habilidades que muchas veces nosotros como institución se las tenemos que dar y ellos poner en práctica.
¿sí? Algo que a mí me gusta, estuve en un seminario hace poco con los profesores aquí antes de iniciar este semestre y se hacía una pregunta: ¿la inteligencia artificial viene a sustituir a profesores? Nunca. Eso a mí me queda claro que nunca, ¿sí? Nunca. Porque el contacto humano a humano, el cómo determinar la ética y todo esto es algo que también está ahí. Tenemos que llevarlo con la herramienta, ¿sí? Pero sí fue un reto para la gente de cierta edad que tuvieron que tomar decisiones así, de jubilarse, ¿no? Entonces, es un tema muy importante. Nosotros lo vivimos y además la inversión en infraestructura, que también es otro tema, ¿no? Entonces, ahí le dejo también para que demos pauta a otra, al siguiente doctor. Muchas gracias, doctor Prudencio. Efectivamente, ¿no? La edad no marca las habilidades que podemos ir desarrollando, ¿no? Es una cuestión de superación, de querer hacerlo y de desarrollarlo. Y en este orden de ideas, doctor Mauro, te quiero preguntar, tú con tu visión que tienes más sobre la educación básica, aunque sabemos de tu trayectoria profesional, pero tú con este acercamiento que tienes hacia la educación básica, ¿cómo ves esta misma perspectiva en cuanto a las habilidades que tenemos los docentes? Y yo a lo mejor voy a meter un poquito más la puntilla con algo que mencionaba previamente el doctor Prudencio y que tenía que ver no solo con las habilidades digitales docentes, sino con la infraestructura que tenemos en un sistema educativo que pareciera completamente distinto al superior, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto, doctor? Hola, pues primero agradecer a la doctora Georgiana, a Tania, Fer, muchas gracias por la invitación, al doctor Víctor Manuel por estar aquí presente compartiendo en este espacio, a Carla que nos está apoyando en la parte técnica. Bueno, pues aquí una de las cuestiones que me parece muy relevante es, en primer lugar, que necesitamos modificar el paradigma, cambiar el chip que tenemos en especial en la docencia en México y entender y acercarnos un poquito más al tema de lo que son estas habilidades digitales docentes. Hay un documento muy interesante que propone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se basa en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en la UNESCO para definir una serie de habilidades digitales que debemos de tener cualquier ciudadano del siglo XXI, entre ellos las habilidades funcionales, la alfabetización digital, el poder desarrollar habilidades de programación, codificación, para llegar a esa parte profesional en el uso de las TIC o en nuestro contexto en educación básica, las famosas TICAT. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un complemento muy interesante que suavemente creo que estuvo abordando Tania y también el doctor Víctor en la cuestión de poder visualizar las habilidades complementarias que necesitamos promover primero en nuestros docentes y en un segundo momento poderlas llevar con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son estas habilidades complementarias? Pues también algo que podemos encontrar como habilidades blandas, como es la capacidad de relacionarse, la conciencia de uno mismo, esta flexibilidad de adaptabilidad que es muy importante que la podamos utilizar, el potenciar el pensamiento crítico que nos va a llevar a un liderazgo, a un aprendizaje para la vida, a una autogestión, a trabajar con la creatividad y con la innovación. Eso es muy importante, pero además es importante también tener en claro el tipo de ciudadanos con los que vamos a interactuar. Precisamente el australiano Mark McCrindle propone en esta categorización, este demógrafo, eh, que ahora a partir del 2025 y hasta el 2039 estaremos en la generación beta. ¿Y qué es esta generación beta? Pues son estas personas que ya van a nacer con un acercamiento natural con la tecnología y en especial con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es ir ubicando el tipo de características que tienen o que van a tener este tipo de ciudadanos. Van a ser personas que van a estar en un entorno altamente tecnológico y precisamente de lo que comentaba el doctor Víctor, pues sería muy importante hacer estos procesos de sensibilización, de formación, de profesionalización del magisterio.
en cualquiera de los niveles educativos es muy importante que el docente se pueda implicar en el uso de la inteligencia artificial, ya que esto le va a permitir interactuar de una manera mucho más eficiente, mucho más empática con sus alumnos. El ámbito educativo se va a ver inmerso en la personalización del aprendizaje, en poder utilizar ciertas aplicaciones que atiendan al ritmo, al estilo, al nivel de comprensión, pero que definitivamente con el dolor que nos da reconocer que la accesibilidad a la infraestructura y al uso de estos recursos todavía sigue siendo la mayor brecha que podemos tener. Por eso será muy importante que las políticas que se puedan gestionar, diseñar, promover, tengan a bien atender primero esa profesionalización desde un punto de vista muy personal y en un segundo momento atender la infraestructura, que permita entonces sí hacer ese binomio y que permita atender en estas comunidades de aprendizaje estos procesos donde se incorpore a los estudiantes, a los padres, los colectivos docentes que puedan dar pauta a estos procesos de manera mucho más asertiva. Sí, dejo hasta Sí, ahí mi comentario para que podamos continuar. Muchísimas muchas gracias. gracias, gracias, doctor Mauro. Fíjate que, o fíjense en general que bueno, esta plática que estamos teniendo nos da pauta para irnos hacia el siguiente tema y que es muy interesante porque ahora tenemos que reflexionar no solo sobre si estamos preparados con estas habilidades digitales, ¿no? Nosotros como docentes, sino si la inteligencia artificial en la educación está funcionando como un nuevo paradigma. Y me voy a referir a esto sobre todo por el hecho de que nosotros sobre todo los que estamos involucrados como docentes en cualquier nivel educativo, pues también en nuestro afán de seguirnos preparando, de seguir aprendiendo, participamos del otro rol, ¿no? Del rol que usualmente no consideramos, pero en el cual nosotros participamos como estudiantes y como aprendices de un modelo educativo o de la propia inteligencia artificial, de cualquier herramienta de la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, eh, quisiera preguntarle al doctor Prudencio, ¿cómo ve usted esta parte del nuevo paradigma de la inteligencia artificial, o sea, de la educación y la inteligencia artificial en este mundo que parece que nos lleva a una ventaja increíble en donde nos va correteando, si me permiten la expresión, en donde parece que han pasado muchísimos años cuando en realidad apenas llevamos 25 de este nuevo ciclo, ¿no? Y que ha habido un cambio brutal, sobre todo a partir del inicio de la pandemia, que justo estamos cumpliendo los 5 años, ¿no? De la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia a la COVID-19. Entonces, ¿cómo puede esta inteligencia artificial, doctor, transformar la manera en que los estudiantes y los profesores interactúan en el proceso de aprendizaje? ¿De qué manera cree usted que puede solventarse esa situación? Gracias, doctor. Muy interesante. Este nuevo paradigma que están naciendo en la educación, como en otros aspectos de la vida del ser humano, eh, nos está poniendo retos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy los alumnos aprenden de forma diferente, ¿sí? A forma diferente a como, en mi caso, en el caso de todos ustedes, fuimos aprendiendo. Hoy tienen que los profesores tienen que entender que esta es una herramienta que hay que utilizarla para enseñar, para que aprendan, se gestionen procesos al interior de las escuelas, al interior del aula, que es algo que nos va a ayudar muchísimo, pero que siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que puede traer consigo. Uno, claro, ya lo decía el doctor Mauro, esto ocasiona, y también la maestra Tania, esto ocasiona que el alumno sea más independiente para el estudio, ¿sí? Puede ser muy independiente el alumno. Sin embargo, tenemos que guiarlo. Por eso también yo terminaba mi intervención anterior es, no se puede sustituir a un docente, a un catedrático. Siempre el docente tendrá que guiar, ¿sí? Este es el paradigma. Ahora
podemos estudiar, pueden los chicos de una clase, pueden estar conectados y haciendo un proyecto al mismo tiempo con gente de Colombia, al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, este paradigma trae también, pues, una cuestión de un aprendizaje colaborativo global, que es nuevo, que les permite estar vía videoconferencia o vía algunas otras herramientas, haciendo equipos en esas 2 horas de clase, en esa hora y media de clase, haciendo equipos con gente fuera de nuestro país, ¿sí? Esto también, este nuevo paradigma, nos puede ayudar mucho a la inclusión, ¿sí? A la inclusión y por lo que escuché, este doctor, usted está en telesecundaria. Esto es un tema, o sea, no tenemos que irnos muy lejos. En México tenemos todavía áreas marginadas. Esto nos puede ayudar. Tenemos que ver cómo vía gobierno, vía la iniciativa privada, podemos hacer que esto funcione. ¿Sí? De que exista una accesibilidad y una inclusión, ¿sí? Asistentes virtuales. Hay una herramienta que yo les pongo a mis alumnos en donde pueden platicar con Napoleón, ¿sí? Y lo están escuchando. Es una forma de aprender también mucho más amena, mucho menos pesada de que un profesor se ponga y esté explicando. Entonces, creo que la inteligencia artificial es un nuevo paradigma, es un nuevo modelo que estaremos viendo, pero que también ahora las universidades, y yo hablo por las universidades, que es mi sector, estamos redactando los manuales para el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces también significan nuevas reglas, nuevas directrices. Es sí al uso, pero pues que no sea un plagio, ¿no? Que no sea un plagio, que sí las utilicen los alumnos, este paradigma, este nuevo modelo, pero que sea a fin de apoyar su investigación y que no lo dejen todo a la inteligencia artificial. ¿Sí? Lo dejo ahí para que mis colegas también puedan dar sus puntos de vista. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, el tema de la infraestructura es importante, pero entonces este nuevo paradigma a partir de la infraestructura y de lo que se tiene que desarrollar para su uso, pues trae nuevos pensamientos o debates que tienen que ver con los entornos educativos, por supuesto, pero con la forma en la que nosotros, doctor Mauro, podremos maximizar beneficios, pero también minimizar los riesgos. De qué forma podríamos hacerlo nosotros? Evidentemente es complejo, ¿no? Debe de haber una política de Estado, una política pública y dependiendo de los lineamientos que tenga cada uno de los estados, o sea, y más lo que venga de parte de los organismos internacionales. Yo sé que no es sencillo, no es una pregunta fácil, pero entendiendo la inteligencia artificial en la educación como un nuevo paradigma, ¿cómo podemos hacerle para maximizar los beneficios y evidentemente para minimizar estos riesgos que incluso tienen muchas veces que ver con las implicaciones éticas de las herramientas que estamos utilizando? Gracias, Fer. Pues sí, mira, me parece que algo importante es identificar que precisamente la implementación de herramientas con inteligencia artificial en entornos educativos ya plantea desafíos éticos y de privacidad, ¿no? Que deben de abordarse para maximizar estos beneficios y minimizar los riesgos que acertadamente comenta el doctor Víctor. Creo que ahí va a ser un punto de quiebre entre qué tanto podemos utilizar de manera adecuada o no las herramientas. Para mitigar estos riesgos y aprovechar al máximo las ventajas, en especial en la parte educativa, se pueden implementar estrategias como el diseño de políticas claras, formar de manera integral a los docentes para que estos también tengan las herramientas necesarias para interactuar con la inteligencia artificial y cómo mitigar estos plagios, este uso inadecuado, este uso no ético de la misma para darle un giro donde puedan ser gente que involucre a los estudiantes, vuelvo a insistir, que se involucre a los padres, a los educadores en un uso más sustentable, en que pueda promoverse una comunidad de aprendizaje libre de fronteras. Para nosotros, la inteligencia artificial tiene ese potencial de revolucionar la educación, pero sí necesitamos profesionalizar al docente para que se pueda dar ese gran paso a un aprendizaje
más sensible al uso de estas herramientas. Si no, definitivamente nos quedaremos en un lejano horizonte y que desafortunadamente, si nosotros no vinculamos alguna pregunta que hacían, que cómo afecta esta brecha a los estudiantes, definitivamente, si nosotros no hacemos un esfuerzo, aunque estemos en zonas marginadas, aunque estemos en zonas no favorecidas, y no acercamos a nuestros estudiantes al uso de este tipo de herramientas, los vamos a dejar en desventaja. Anteriormente estábamos en una sociedad donde vamos saliendo de la cuarta revolución industrial que tenía que ver con esta automatización. Hoy, con las miras de la quinta revolución industrial, ya la interacción con máquinas humano es de una manera ya más que palpable, y es muy importante que en la medida de lo posible podamos acercar en todos los escenarios a los chicos a este tipo de herramientas que no sean de su desconocimiento, porque definitivamente los dejaremos en mucha desventaja en un escenario global, productivo, económico. Estarán muy desarmados para lo que viene, ¿no? Ya en un momento complementaré este comentario, Fer. Gracias. Gracias, gracias, Mauro. Maestra Tania, siguiendo esta línea en la que nosotros estamos hablando de estas, no solo estas implicaciones éticas, sino la manera en cómo las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a mejorar los entornos educativos y hablando de maximizar beneficios y minimizar riesgos, ¿cómo crees tú que pudiéramos nosotros desde la parte docente establecer un mejor proceso de aprendizaje a través del uso de la inteligencia artificial? En el entendido de que evidentemente cada nivel educativo tiene su complejidad, ¿no? Y tiene su particularidad, pero de manera general, ¿será posible que nosotros modifiquemos este proceso de aprendizaje, complementemos, o cuál sería la palabra que podríamos utilizar en este sentido? Sí, gracias, Fer, por darme la palabra. Ha sido muy interesante escuchar las aportaciones de los doctores. Sí, creo que tal vez la palabra que viene impactando es el transformar, ¿no? O evolucionar, o definitivamente tenemos que crecer en cuestión de nuestras habilidades y de nuestras estrategias. Y en este sentido, creo que toma ahora un protagonismo muy importante los valores, por supuesto, la ética y el humanismo, ¿no? Porque justamente, dadas las implicaciones éticas que hay en el uso de las herramientas de inteligencia artificial, en donde es pues realmente sencillo poder acceder a trabajos, ¿no? A que elaboren ciertas tareas y que se incurran el plagio, es el momento justo en donde toma mucha relevancia en los diferentes niveles de los actores, ¿no? Desde las políticas, las instituciones, tener estas guías y estos lineamientos éticos al respecto, ¿no? La UNESCO ya tiene unas recomendaciones muy importantes para realizar en los diferentes países para que se tomen en cuenta, pero obviamente todavía hay tareas pues pendientes, ¿no? Hay que ahora sí que meter un tanto el acelerador en los diferentes niveles, pero bueno, yo desde mi parte de aula, ¿no? Y todos los niveles educativos, aunque el mío es el superior, pues creo que desde el parte del aula empieza con esa promoción de valores y él empieza también con esta cuestión de tomar al centro la parte humana que nos diferencia de la inteligencia artificial o de las máquinas, ¿no? ¿Cuáles son realmente esas cualidades, ¿no? Que nos van a hacer irreemplazables, porque como ya mencionó el doctor Prudencio, no somos reemplazables los docentes ante la inteligencia artificial, porque tenemos esta parte justamente en donde podemos interactuar, tenemos esta sensibilidad, tenemos este tacto, esta lectura de lo que requieren los alumnos de todos los niveles para su aprendizaje. Entonces, lo que podemos hacer es aprovechar que puede hacer una especie de asistencia virtual, ¿no? Asistente 24/7, ¿no? Y apoyarnos en las posibilidades que nos da de acelerar algunas tareas para que nos enfoquemos en lo que es realmente valioso, ¿no? El conocimiento va a seguir pues avanzando a pasos agigantados como viene sucediendo desde finales del siglo pasado, ¿no? Eso no va a cambiar, las herramientas van a seguir surgiendo. Entonces,
El elemento de valor, pues evidentemente ya no es la acumulación de conocimiento como lo era antes y el docente ya no es el que tiene el conocimiento más actualizado en muchas de las ocasiones, ¿no? Está ahí el acceso permanente y también para los estudiantes a él. Entonces, volquémonos otra vez en lo humano, en esos retos, ¿no? Que tiene en estos momentos la humanidad, que no son poca cosa, ¿no? En esta, aprendamos de las lecciones, por supuesto, que ha dejado la pandemia, ¿no? En esos tiempos tan críticos de, pues, de crisis, ¿no? En donde definitivamente se pusieron a prueba la resiliencia, ¿no? La inteligencia emocional, esas habilidades blandas que ya se han mencionado aquí también. Entonces, hay muchas, por supuesto, implicaciones al respecto y esta inteligencia pues tiene también sus fallos todavía. Entonces, hay que estarla vigilando y ser muy críticos, ¿no? Y evaluar constantemente los productos que nos está permitiendo acceder, el conocimiento al que nos está permitiendo acceder, porque en algunas cuestiones ahí parece todavía que son unas cajas negras y no sabemos de dónde saca la información. Y muchas veces esa información viene con sesgos, ¿no? Porque es el sesgo de lo que hay en la red, ¿no? Al final hay de todo en la red. Entonces hay que ser muy críticos, otra vez vuelvo a esta parte, muy humanos y con valores firmes que podemos proveer desde el aula, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Retomo en un segundo la conversación para el último tema, solamente comentarle a nuestra audiencia que amablemente nos acompaña el día de hoy, pues que está habilitada una sección de preguntas y respuestas, por ahí ya lo vieron en el chat, incluso ahí hay algunas preguntas que ahorita vamos a intentar contestar en la medida de lo posible con nuestros expertos, pero invitarles a que cualquier comentario que tengan, cualquier duda, pregunta, pues la viertan ahí y nosotros podemos al final recurrir a ellas, ¿no? Regresar y retomarlas. Y entonces, bueno, quiero pasar al tercer tema, tercer y último tema de este webinario, en donde, eh, retomando un poco lo que ustedes están mencionando, pues evidentemente la inteligencia artificial vino para quedarse, vino para mejorar, pero pues como ya lo mencionaban ustedes, en ningún momento va a sustituir, ¿no? Porque ahora nosotros como docentes o el gremio docente de cualquier sentido, no quiero decir específicamente de un nivel educativo, sino un docente que enseña a alguien a cortar el pelo, es un docente, ¿no? En algún oficio, en un docente de la vida en general, eh, tiene que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Y estas nuevas habilidades pues, tienen que ver con las habilidades blandas que, que evidentemente la inteligencia artificial no trae eh, por sí sola, pero que además, pues nosotros podemos acompañar a partir de ciertas metodologías activas, ¿no? En donde nuestra función docente va a mejorar o tendría que ayudarnos a mejorar en el proceso educativo en general, ¿no? Hablando, no sé, por ejemplo, de la autonomía, de la investigación o de la propia construcción del conocimiento. Entonces, a partir de esto, doctor Mauro, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos nosotros preparar a nuestros estudiantes para que a través de estas metodologías activas, pues ellos estén pendientes de lo que significan estos desafíos de la era digital y de la inteligencia artificial? ¿De qué manera ellos pueden tomarlo para su bien y entonces desarrollarlo de la mejor forma? Gracias, Fer. Mira, pues creo que aquí el punto coyuntural definitivamente es el primero, yo como docente tengo que abrevar, tengo que conocer más y más sobre estas metodologías activas. Eso es importante. Si yo no tengo el conocimiento de cómo se bajan estas metodologías activas, ya llevo una desventaja. Eso en un primer momento. Otro momento que me parece crucial es el acercamiento de quien se dedica a la educación a este tipo de herramientas. Puede ser algún chatbox, alguna aplicación, la que guste, Gamma, Genial y la que guste. Aquí el escenario es acercarnos, manejar, eh, perfeccionar el uso de la herramienta, porque lo decía de manera muy interesante la maestra Tania. Si yo no, si yo le doy sesgos a la información que estoy buscando, o sea, si no hago un adecuado prompt
de búsqueda al usar la inteligencia artificial, me va a arrojar cualquier cosa, ¿no? Me va a arrojar cualquier cosa. Entonces, ¿qué necesitamos? Perfeccionar el uso de las herramientas. Necesitamos bajar estas metodologías activas que permitan realmente la participación activa, el desarrollo de estas habilidades y saberes digitales por parte de los estudiantes, ya que esto es lo que promueve la nueva escuela mexicana. Pero más allá, me quiero ir un poquito, a lo mejor me voy a desviar, pero hay algunas aportaciones que el doctor alemán Jürgen Smith-Huber propone, que él es un pionero en inteligencia artificial, y él habla mucho de un aprendizaje profundo, de trabajar con esta inteligencia artificial basada en redes neuronales y la importancia, yo aquí doy una parte, de que hoy en día necesitamos los docentes trabajar con habilidades digitales que promuevan el uso de la inteligencia artificial. Necesitamos habilidades blandas que nos fortalezcan, porque en el aula las necesitamos promover, trabajar, como cuáles, tolerancia al fracaso, aprender del error, la resiliencia, porque eso da emprendimiento, porque estamos ciertos que a nivel mundial no habrá trabajo para todos, no todos llegarán a la universidad, y eso es un tema delicado si no comenzamos a trabajar en el emprendimiento. Por eso es importante desarrollar estas habilidades blandas y que a partir del uso ético y sustentable de estas herramientas, de estos recursos, probablemente le demos esa pauta a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a los que están a punto de egresar, a los profesionales que ya tenemos en nuestra sociedad, acercarse a una dinámica distinta y vincularse de una manera más asertiva con esto que ya mencioné de la quinta revolución industrial. Quiero cerrar solamente con un comentario. El doctor Fermín Romero es presidente de la Fundación Acercándote al Universo. Y él es un promotor activo de la integración de la educación a la industria aeroespacial en México. ¿Qué quiero decir con esto? Se está pensando que para el 2050 estaremos colonizando la Luna. Ya habrá expediciones con humanos para colonizar la Luna, y para el 2100 probablemente estemos colonizando Marte. ¿Qué quiere decir? Vamos a necesitar muchas herramientas con inteligencia artificial que permita hacer una parte de ese trabajo. Necesitamos sensibilizarnos, porque la misma inteligencia artificial con un buen prompt nos puede dar muchas herramientas para resolver los problemas críticos que tenemos: cambio climático, sustentabilidad, el empleo, en fin, muchísimos elementos que sí nos puede ayudar, pero la parte humana es la que nosotros ponemos, y esa solamente se aprende de humano a humano, ¿sí? Gracias, Fer. Completamente de acuerdo, muchas gracias, Mauro. Eh, Doctor Prudencio, en este orden de ideas, hablando de estas metodologías activas y de estas habilidades que tenemos que ir desarrollando desde el ámbito docente slash digital, si lo queremos llamar de esta forma, ¿de qué manera cree usted, o más bien, cuál es el rol que juegan estas metodologías en la promoción de la autonomía y la responsabilidad en el aprendizaje? Porque muchas veces se entiende que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de educación superior, es inherente la autonomía del estudiante para su aprendizaje. Nosotros a veces malamente lo pensamos y asumimos que el estudiante ya sabe a lo que va. Pero muchas veces nos encontramos como en la educación básica, en la educación superior, y me refiero no solo a la licenciatura, me puedo referir a estudios de posgrado, de maestría, especialidades, doctorados, pues que tenemos dudas. Entonces, doctor Prudencio, ¿usted qué opinión tiene con respecto al rol que estas metodologías activas juegan en la autonomía y en la responsabilidad del aprendizaje, evidentemente basado en el uso de la inteligencia artificial? Gracias, doctor. Y aquí tenemos un tema, y que inclusive ya lo he visto en algunas preguntas que están haciendo. Y es que desde pequeños, desde la educación básica ahora, ¿sí? Los alumnos están teniendo ya este contacto con la inteligencia artificial, ¿sí? Aquí en la universidad, y tiene toda la razón, nos llegan alumnos que empiezan estudiando odontología y terminan estudiando negocios internacionales, ¿sí? Así de fácil. O que querían ser doctores y terminan siendo mercadólogos internacionales. Entonces,
La inteligencia artificial en estas metodologías activas, que es como se le conocen, metodologías activas, lo importante es que ahora podemos hacer este aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, ¿no? En donde los alumnos se tienen que enfrentar con problemas reales en donde ellos dan solución. Y esto creo que nos puede ayudar inclusive para que ellos decidan cuál es la mejor carrera, cuál es la carrera que ellos quieren estudiar, porque muchas veces vienen con una perspectiva y termina siendo otra y a la mitad de la carrera le dicen a sus papás, no era esta y me cambio, ¿no? Y esto pues tiene un impacto en tiempo, en esfuerzo y dinero. Entonces, creo que la inteligencia artificial podemos utilizar con estas metodologías activas, ¿sí? También lo que permite la inteligencia artificial es este aprendizaje personalizado. Pero también aquí quiero comentar algo. Claro, los que estamos en ciudades como Ciudad de México, es relativamente fácil. Pero, y usted lo sabe perfectamente, doctor, ¿y qué pasa con las zonas donde, ahorita estaba leyendo una pregunta, y donde no hay internet, no hay conectividad? ¿Sí? Entonces, esto es un tema muy importante. Tenemos otra vez un tema que es la desigualdad. Es cómo hacemos para que a todos o la gran mayoría obtenga estas herramientas y puedan hacer uso de saber, de enamorarse de la carrera que van a escoger o que han seleccionado para su futuro. ¿Sí? Entonces, creo que ahí es mucho esta experiencia experimental, es cómo hacemos que cuestiones reales de la carrera que están seleccionando se les ponga enfrente, ellos vean si es por donde se quieren ir o no. ¿Sí? Creo que estas metodologías activas en la era digital son sumamente importantes, las podemos aprovechar, pero sí debemos de quedarnos con algo que es, y los que no están en las grandes ciudades y los que no están en la conectividad, ¿qué hacemos? Creo que eso es también un reto que deben de tener tanto los gobiernos municipales, estatales y federal, como también hay que decirlo, la iniciativa privada, el sector privado, es cómo apoyamos, porque si no, volvemos a lo mismo, va a haber una desigualdad, está existiendo una desigualdad y en lugar de una inclusión, pues no vamos a llegar a esta inclusión, ¿sí? Vamos a tener un problema ahí de que no todos van a tener las mismas oportunidades. Y yo cierro con un tema. Cuando nos fuimos a casa en una universidad, yo tenía un grupo de 30. Después de que nos fuimos a casa y que nos conectamos vía internet, el 60% no pudo seguir la clase porque no tenían internet en su casa y mi clase era a las 7 de la mañana. ¿Sí? Y no había a dónde, no había ni una cafetería de que tuviera internet, entonces ahí está un ejemplo, ¿sí? Yo perdí más de la mitad de mis alumnos en ese semestre, enero, junio de 2020 por la conectividad, y estábamos hablando de alumnos de Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, parece que volvemos al tema de la infraestructura, ¿no? Que tiene que ver puntualmente con todos los temas que hemos estado hablando, que la inteligencia artificial dependerá completamente de la infraestructura. Sin embargo, el uso de estas metodologías activas, a pesar de la infraestructura y de los problemas y de las diferencias que tenemos a nivel municipal, estatal, federal, a nivel de iniciativa privada, por supuesto, en cuanto a su participación o de las políticas que dictan los organismos internacionales eh, y que muchas veces nos ponen en el mismo rubro a diferentes estados, ¿no? Diferentes países, pensando que somos del mismo o que tenemos las mismas condiciones. A pesar de ello, las metodologías activas, maestra Tania, a partir de esta autonomía, de esta generación, de este contexto en donde se desenvuelve la investigación o intenta desarrollar la investigación y la construcción del conocimiento, pues van formando experiencias. Y a pesar de estas grandes diferencias que todos conocemos, existe colaboración, ¿no? ¿De qué manera? O sea, es como verle, entendemos el contexto en donde estamos parados, pero bueno, vamos a ver el vaso medio lleno, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a partir o hacia dónde podríamos llegar con el uso de la inteligencia artificial y de las metodologías activas para conseguir esta colaboración? ¿Qué opinas tú al respecto? Gracias, Feli, gracias.
colegas. Sí, pues desde esta perspectiva, creo que el binomio metodologías activas y tecnologías o inteligencia artificial, pues van de la mano. ¿Por qué? Porque la metodología activa justo, pues sí, está forzando un tanto al docente a soltar esos nichos de poder, digámoslo así, en cuanto a que ser el único poseedor de conocimiento. Entonces, como el conocimiento está ahí y las soluciones, ¿no? La creatividad es la que se tiene que poner en uso. Las metodologías activas lo que van a promover es que el estudiante esté más responsable de su proceso de aprendizaje, que esté más al tanto de cómo aprende, tener esa conciencia también de cómo aprendo, qué situaciones son las que me permiten aprender y dejar un tanto también que desplieguen entonces los alumnos pues su creatividad, ¿no? Y las capacidades que tienen para solucionar problemas. Entonces, las metodologías activas van de la mano en estos contextos de altamente tecnológicos porque permiten justo el despliegue de otras habilidades en los estudiantes y ponen más responsabilidad en ellos, ¿no? Atrás se quedan, ya desde hace, creo que hace ya décadas se está hablando de este tema en donde ya no es nada más el trabajo del docente, sino es el también estar formando para que ellos puedan ser aprendices autónomos y aprendices a lo largo de la vida, ¿no? Independientemente del nivel educativo por el que estén transitando. El aprendizaje para la vida, para seguir aprendiendo lo que vaya surgiendo a lo largo de las diferentes etapas y a los diferentes momentos y de los diferentes contextos, a pesar de las diferencias que puede haber en infraestructura, como ya bien se ha reconocido, que esto puede ser, por supuesto, una limitante importante. Pues bueno, tenemos que preparar, ¿no? No podemos dejar atrás aquellos contextos en los que la tecnología a lo mejor no esté tan al alcance, ¿no? Lo que sí se puede promover independientemente de las capacidades heterogéneas que hay de tecnología son estas habilidades de pensamiento crítico, esta creatividad, ¿no? En el momento en el que sea posible, habrá que tener y apoyarse de políticas no públicas que estén atendiendo estas situaciones, por supuesto, y eso es una demanda que pues tiene que venir, yo creo que también de nuestras voces, ¿no? De los diferentes actores que estamos involucrados, desde los actores, desde el aula, desde los propios estudiantes, las propias instituciones que son referentes cuando ya van avanzando, pues bueno, también el trabajo colaborativo ahí será fundamental. ¿No? Y en ese sentido, aquellos que vayan avanzando en este equipamiento, ¿no? Y en esta formación y capacitación, pues también hacer importantes alianzas al respecto, ¿no? Es muy importante no estar trabajando como en esfuerzos aislados, tratando de encontrar el cómo equipar, si no es el momento de unir, ¿no? A lo mejor suena muy idealista, pero sí es el momento de unir fuerzas para poder llegar a estos objetivos, ¿no? De manera conjunta, comunitaria, ¿no? Ahorita que es tan importante esta cuestión de los proyectos comunitarios, pues bueno, hay que apoyar este tipo de iniciativas para que podamos abordar estas grandes faltantes que pueden ser a veces un obstáculo para poder avanzar y apoyarnos realmente en que la metodología activa va centrado en la persona. Otra vez, ¿no? Más allá de la tecnología como tal, el recordar, ¿no? La importancia de estar formando para el futuro. ¿Por qué para el futuro? Porque esto lo vamos a ir moldeando desde ahorita, desde todos los niveles de educación, ¿no? Estar moldeando el cómo queremos que estos niños, estos jóvenes que están transitando ahorita en las aulas, pues estén preparados o no ante las complejidades y los retos que hay en la actualidad. Entonces, ¿qué tipo de ciudadanos se requieren y qué tipo de ciudadanos vamos a estar nosotros contribuyendo a formar? Gracias. Muy interesante, muchas gracias. Gracias a los tres. Eh, Vamos a pasar a la parte del cierre y después iremos a algunas preguntas, si me lo permiten. Nos vamos a ir un poquito rápido por la cuestión del tiempo, pero antes de ello y como parte de este cierre, quisiera yo pues reconocer no solo la experiencia y los grandes comentarios que han hecho ustedes en este webinar, que seguramente pues serán de mucha importancia, pero sobre todo análisis y debate, ¿no? Que eso es lo más importante cuando se platica sobre un tema.
de nuestros 184 participantes. Estamos muy contentos que se hayan unido y que les agradecemos que sigan con nosotros. Y sobre todo, porque quisiera yo cerrar con dos cosas que, bueno, estoy haciendo un análisis de lo que hemos estado escuchando. La primera es que tiene que ver con la importancia de la inteligencia artificial, pero como una herramienta tecnológica, no como sustituto de lo que nosotros somos como docentes, ¿no? A lo mejor soy muy puntual, muy claro en eso. No quisiera ahondar más, pero no nos va a sustituir, como ya bien se había mencionado, sino que nosotros tenemos que abordar el uso del desarrollo tecnológico para favorecer pues nuestra labor, por supuesto, ¿no? Y al final, bueno, ayudar al desarrollo y al proceso educativo en cualquiera de sus niveles. Y el segundo, me parece que esto también es muy importante porque todos estos comentarios, estas experiencias que nosotros estamos viendo hacia nuestros alumnos en cualquiera de sus niveles, en algún momento se irán transformando no solo por el contexto y la evolución rápida que estamos viviendo en materia tecnológica en este siglo, sino porque nuestros alumnos en algún momento se convertirán en docentes y tutores de otros profesionistas o de otras personas en los diferentes ámbitos de la vida, desde la parte técnica hasta la parte de las habilidades blandas o de las propias metodologías activas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos la labor de la inteligencia artificial dentro del desarrollo humano, en el entendido de que nosotros estamos preparando personas que van a seguir implementando y coadyuvando al desarrollo de la inteligencia artificial, del uso de la tecnología, pero desde el centro humano, ¿no? En donde la cabeza, el corazón y el estómago siguen siendo importantes para tomar las mejores decisiones, sobre todo la cabeza y el corazón, ¿no? Dejando un ladito la parte del estómago. Sin embargo, bueno, pues vamos a pasar, tenemos muchas preguntas, por aquí hemos hecho alguna selección de algunas preguntas que creemos que pueden englobar en general algunas otras y que van más o menos de la mano. Entonces, si me lo permiten, quisiera yo hacerles la primera pregunta, a ver si hay alguien alguno de los tres que nos pueda apoyar a contestar. La idea es que los tres nos ayuden con una pregunta. Entonces, la primera pregunta la hace Regina Ramírez y nos dice, ¿el acceso desigual a la tecnología de inteligencia artificial profundiza la brecha educativa entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos? ¿Quién nos ayuda a contestarla? Si quieren, la repito para tenerla más presente. Dice Regina Ramírez, ¿el acceso desigual a la tecnología de la inteligencia artificial profundiza la brecha educativa entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos? Si gustas, Doctor Fer, Mauro, adelante, por favor, Mauro. sí, gracias. Bueno, yo iría un poco más allá, ¿no? No es la brecha a veces estructural. Tiene que ver con el paradigma que yo puedo ofrecer como docente. Rápido comento una situación. Escuela secundaria general más importante del municipio de Toluca, en el centro de la capital del estado, una población de más de 1,000 alumnos. Una docente le toca brindar la disciplina de tecnologías, le brindan la oportunidad de que dé ofimática y siendo una de las escuelas más grandes, más emblemáticas, no tiene computadoras adecuadas, no tiene internet. ¿Qué hace? Se cruza de brazos, comienza a ver cómo lo resuelve. Pues, ¿qué hizo la maestra? Habló con el director, gestionó el servicio de internet, verificó cuáles eran las pocas computadoras que se tenían que podían ser utilizadas, preguntó a sus estudiantes si podían llevar su celular, la mayoría ya trae un smartphone y con eso simplificó el proceso y ahora está trabajando perfectamente con inteligencia artificial, con excelentes recursos tecnológicos, haciendo uso de las metodologías activas para proyectos de emprendimiento. ¿Qué quiero decir? La brecha la genera quien está ahí en el hecho educativo, ¿no? O sea, es indudable. Yo puedo justificarme de infraestructura, yo puedo decir muchas cosas, pero realmente creo que hoy la mirada que debemos de tener es no en el cómo no se puede, sino en el cómo sí lo podemos lograr.
Cuando nosotros cambiemos ese paradigma, indudablemente las brechas se van a ir haciendo menores y esto va a permitir que los estudiantes vivan este tipo de experiencias, ¿no? Hay actividades desconectadas para desarrollar el pensamiento computacional, por ejemplo. O sea, no necesito como tal en ocasiones la misma tecnología, sino saber qué es lo que quiero estimular en los chicos para que cuando lleguen a ese proceso de encuentro con la tecnología, tengan herramientas de pensamiento, tengan una serie de habilidades ejecutivas más pulidas que les permitan interactuar, vuelvo a insistir, de manera ética, responsable y sustentable con la tecnología que tengan a su alcance, ¿no? Es lo mismo que propone Mark Prensky, entonces creo que no estamos fuera de foco, ¿sí? Gracias, Muchas Fer. gracias. Muchas gracias, Mauro. Voy a dar pie a la siguiente pregunta, a ver si nos pueden apoyar, doctor Prudencio, maestra Tania. José Luis Ortiz nos pregunta, ¿cuáles son las plataformas tecnológicas y aplicaciones más usadas en México para fortalecer las soft skills? ¿Cuáles son sus ventajas y limitaciones? Nuevamente la leo, si me permite. José Luis Ortiz dice, ¿cuáles son las plataformas tecnológicas y aplicaciones más usadas en México para fortalecer las soft skills? ¿Y cuáles son sus ventajas y limitaciones? Maestra Tania, Sí, yo adelante. contestaría más que la búsqueda de herramientas o de plataformas. Creo que las habilidades blandas o estas soft skills vienen tomando relevancia a partir también del acontecimiento de la pandemia. No, vienen siendo importantes ya desde antes, pero se pusieron especialmente a prueba en esos contextos. Entonces, creo que más allá de buscar ahí estas soluciones tecnológicas, en este caso en particular, para estas habilidades, toca otra vez, ¿no? Más bien desarrollar esta sensibilidad en cuanto al tipo de habilidades que requieren los docentes para lidiar con situaciones, ¿no? Y entender, ¿no? Desarrollar esta empatía a lo que el estudiante también está manifestando en el aula. Yo creo que todavía es limitada, ¿no? Las posibilidades que hay en cuanto a plataformas al respecto. Y esto cae todavía en esta zona justamente en donde lo humano, ¿no? Y esa lectura de lo que sucede con lo humano viene a destacar por parte del actuar en la docencia. Entonces, más allá que una solución o una plataforma, como tal tecnológica, yo creo que esto es algo que se tiene que seguir desarrollando, ¿no? La resiliencia, por ejemplo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones también es importante, ¿no? Cuando hay tantas posibilidades y tanto acceso a información y desinformación, entonces es cuando también es importante que desarrollemos, más allá de la tecnología, promovamos esto en nuestras aulas y en nuestros espacios educativos. Entonces, bueno, desde ahí mi perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tania. Muy interesante la visión que tienes, ¿no? Siempre retomando esta parte humana, por supuesto, ¿no? Creo que es el centro de todo. Y la última pregunta, doctor Prudencio, si nos pudiera apoyar, se la leo, es de parte del profesor Yu Chen, él nos pregunta, ¿cómo se puede hablar del uso de la inteligencia artificial cuando solo el 66,2% de la población mundial tiene acceso a Internet? Pero eso la mayoría en los países desarrollados o de alto ingreso, Ujú. sobre todo. ¿Qué opinión le merece esta pregunta, doctor? El profesor Yun Shen tiene toda la razón, es un reto, es lo que yo comentaba. En los países emergentes, en los países que en algún momento les llaman el sur global, los países que estamos en vía de desarrollo, es un reto que tenemos. El tema aquí es que se tiene que trabajar conjuntamente con los niveles de gobierno diversos, municipal, estatal, federal y la iniciativa privada. Es cierto que tenemos que ver de qué forma vamos incluyendo a las personas que no tienen internet. Por ejemplo, yo conozco universidades aquí en México, en Ciudad de México, no conozco más allá
de Ciudad de México, en donde las más universidades particulares otorgan becas, ¿sí? Para los estudios, pero incluso para que tengan un dispositivo inteligente, incluso para que tengan de alguna forma acceso a Internet los alumnos. Aquí tiene que ser un esfuerzo muy grande para que más y más niños jóvenes puedan tener acceso, pero sí es un reto. Pero también tomo algo que decía el doctor Mauro, y a mí eso me enorgullece mucho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que muchos de los alumnos, ¿sí? Llegan con recursos muy limitados, pero hacen un esfuerzo, ven cómo y buscan su acceso a Internet, buscan el cómo sí, porque también si nos quedamos con los brazos cruzados, no lo vamos a lograr y no nos vamos a estar lamentando. Pero también tenemos a una gran población de jóvenes en donde buscan el cómo sí pueden tener acceso a Internet, cómo sí pueden tener un dispositivo inteligente, cómo sí pueden en las mismas universidades o de alguna forma, alguna beca. Hay muchas formas en que podemos ayudar a la gente que no tiene los recursos y que hay que decirlo y que es crudo. Muchas familias lo que están buscando no es tener internet, es comer, ¿sí? Es comer, punto. Eso es cierto. Pero también tenemos una juventud que si les inculcamos, también lo decía la maestra Tania, es el ser innovadores, el emprender, el que en el futuro vayan viendo con esfuerzo cómo obtener estos recursos, se puede. También seamos positivos, no es fácil. Yo lo veo con varios de mis alumnos en donde les cuesta, pero terminan titulándose. Entonces, seamos positivos, tenemos que buscar algunas herramientas, becas, ver la conectividad. Yo creo que hoy todas las universidades públicas y privadas tenemos salas en donde buscamos que existan las computadoras, que funcionen el Internet. Hemos evolucionado, y lo decía la maestra Tania al principio, México ha evolucionado muchísimo en los últimos 5 años, ¿sí? De verdad que hemos evolucionado. Nos falta mucho, pero creo que lo importante es ver el cómo sí, ¿sí? El cómo sí podemos ver que nuestros chicos se puedan tener esta conectividad y también ese es un reto mundial. Hay muchos proyectos de tener internet vía los satélites, pero no terminan de cuajar, también hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que los webinarios como este que se está realizando ponen la mesa, sensibiliza a la población, sensibiliza a los tomadores de decisiones, a que no olvidemos que tenemos muchos problemas, pero también un tema es ¿y cómo hacemos para que la inteligencia artificial sea algo incluyente, sea algo para la gran mayoría, si no para todos, la gran mayoría, porque también ya lo decía el doctor Mauro, no todos van a llegar a la universidad, eso es cierto también, ¿no? Pero es cómo lo hacemos y es empujar y esto de sensibilizar, estos webinarios ayudan mucho para ponerlo en la mesa, en ese escritorio de los tomadores de decisiones y estar viendo qué vamos a hacer, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Sí? Es un gran reto, pero veamos el cómo sí, ¿sí? El cómo sí pueden nuestros alumnos, y a mí me ha tocado ver alumnos que con muy pocos recursos terminan siendo licenciados, terminan siendo ingenieros, maestros, doctores, y no fácil, pero que se logra, se logra. Que es difícil, muy difícil, pero ahí tiene que estar el gobierno, ahí tiene que estar la iniciativa privada, y este tipo de webinarios sensibiliza. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y voy a cerrar esta conversación y este panel antes de darle eh, la palabra a la doctora Georgiana, que muy amablemente nos acompaña. Muchas gracias, doctora, por seguir aquí con nosotros. Eh, solamente complementando el comentario que hacía el doctor Prudencio, en ese sentido de ver el cómo sí desde la parte del gobierno y de la industria privada, ¿no? Yo quiero cerrar esto
un comentario que ahorita me vino a la mente y que es de una persona a la que yo admiro mucho y que fue un mentor cuando yo entraba al Instituto Politécnico Nacional y que lo escuchaba hablar en discursos. Y el maestro Félix Aragón siempre decía que la educación tiene una característica muy especial. La educación iguala a la sociedad, porque tanto el hombre más rico del mundo como el hombre más pobre del mundo busca darle educación a sus hijos. Entonces, esto me parece muy importante porque desde la parte humana la educación es trascendental para el desarrollo, entendiendo que no todos van a llegar al mismo nivel. Solo hay un presidente o una presidenta, en este caso de la República, solo hay un rey, solo hay no sé, algún gobernante, pero todos somos importantes para el desarrollo a partir de la educación en la que estamos inmersos. Entonces, pues quiero agradecerle al doctor Prudencio, a la maestra Tania, al doctor Mauro, por supuesto a la doctora Georgiana que nos acompaña por aquí y al equipo de Comexi, su participación. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Esperamos que este webinario pues haya sido benéfico para todos los que están aquí acompañándonos el día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. La verdad es que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más interesantes que hemos tratado, sobre todo por este gran calado internacional que tocan. Y es indiscutible que la inteligencia artificial es un reto compartido. Les agradezco a nuestros panelistas su tiempo y por brindarnos los conocimientos que tan relevantes el día de hoy pues han vertido en este webinario, pero también a los asistentes, a los 184 asistentes que han estado con nosotros a lo largo de esta tarde. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir pues un poquito las pinceladas para cerrar, de no olvidemos lo que mencionó el doctor Prudencio, por ejemplo, de que este webinario tiene efectivamente que trascender más allá de la opinión pública, también a nuestros gobernantes, intentar reducir esa brecha tecnológica, pero también regular su uso. Y también me retrotraigo al tema de la ley, por ejemplo, de la inteligencia artificial que tiene la Unión Europea y el reto que tienen los gobiernos, por ejemplo, para tener este acceso a Internet. Pero también, como bien lo mencionaba el doctor Mauro y la doctora Tania, pues la tecnología está centrada en la persona, ¿no? Y aunque la tecnología puede mejorar diversos aspectos del aprendizaje académico, también es necesario tener estas habilidades sociales, emocionales y esta creación de conexiones humanas, porque sigue siendo indiscutiblemente un desafío. Gracias, doctor Mauro, por tu moderación, que ha sido extraordinaria. Y les reitero a todos mi agradecimiento, especialmente al equipo de Comexi por hacer este webinario posible y a todo el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. De verdad, les doy las gracias. Este evento ha sido grabado y estará disponible próximamente en todas las plataformas. Muchas gracias a todas y a todos y muy buena tarde.